Buenos días. Hoy vengo a hablaros sobre el gluten, ese algo que desde hace unos años aparece en los paquetitos de nuestros productos del supermercado, pero ¿qué es? Pues bien, el gluten no es más que unas proteínas que aparecen en algunos cereales como la cebada, la espelta, el centeno o, como todos sabremos, el trigo, aunque para ser más precisos, el gluten está formado por dos proteínas, que debido a su forma y características podríamos describirlas como pequeños muelles. Estos pequeños muelles tienen nombre, te los presento. Por un lado tenemos gliadinas y por el otro lado tenemos gluteninas, que cuando entran en contacto con el agua cambian su forma y establecen enlaces entre ellos. Cuando amasamos una mezcla de harina y agua, lo que estamos haciendo es permitir que estas proteínas se unan entre sí, formando una red elástica llamada gluten. Es el responsable de que nuestros panes y bizcochos sean esponjosos en vez de masas duras y quebradizas. Fascinante, ¿verdad? Además, ¿habéis oído alguna vez hablar del seitán? Pues no es más que gluten hervido. Pero no todas las harinas son capaces de formar un gluten con la misma elasticidad o fuerza, y además, dependiendo de cómo lo tratemos, obtendremos un resultado u otro. Por eso hoy vamos a determinar cuáles son los factores que más influyen a la hora de la formación del gluten. Pero esto no es una cocina, y esto no es trigo. Vamos a un sitio mejor. Bien, ahora ya estamos en un sitio más adecuado. Continuemos. Como sabéis, existen muchos tipos de harina. Harina integral, harina de fuerza, harina de repostería, harina normal. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia realmente entre una y otra? Pues bien, si os fijáis en los paquetes de harina en el apartado nutricional, podréis observar que algunas harinas tienen más cantidad de proteína que otras. Esta es la principal diferencia entre ellas. Como os explicaba hace un momento, esta proteína es el gluten de la harina. Lo que me gustaría comprobar es si existe alguna diferencia entre el gluten de nuestras distintas harinas, más allá de la cantidad de este que contienen. Para ello vamos a hacer el siguiente experimento. En este experimento vamos a poner a prueba 1 kilo de las siguientes harinas: harina normal, de fuerza y harina integral. Lo que vamos a hacer es poner 1 kilo de cada harina en un bol y añadir agua. Amasaremos hasta que veamos que la masa no se nos pega a las manos. Después dejaremos reposar la masa durante al menos 2 horas para permitir que se forme el gluten. Mientras las masas reposan, me gustaría hacer algún tipo de preanálisis sobre lo que acabo de ver. Primero, era curioso ver la diferencia entre la harina integral, la harina normal, incluso la harina de fuerza. No solo la dureza, sino las texturas, incluso los olores. La verdad es que tengo mucha curiosidad en este experimento. Veamos qué sale. Bueno, pues nuestras masas ya han reposado. Toca lavarlas para sacar el almidón y separarlo del gluten. Vamos allá. Pero antes, fijaos bien que después del reposo ya se ha formado el gluten y cada una de las masas tiene una elasticidad diferente. Ahora lavaremos bien la masa bajo el grifo hasta que el agua que salga de ella sea más o menos transparente. Lo que estamos haciendo mediante este proceso es disolver el almidón que la harina contiene para quedarnos solo con el gluten. Fíjate en lo blanca que sale el agua. Te advierto que durante el proceso puede parecer que algo está saliendo mal, pero no desistas, sigue lavando hasta que te quede una masa compacta y el agua salga bien limpia. Bueno, pues después de media hora, por fin tenemos nuestras masas lavadas. Acércate a verlo. Por un lado tenemos nuestro gluten de la masa integral, que como podemos ver no hemos podido retirar parte del salvado que está ahí. Es una masa muy elástica con la que podemos jugar fácilmente y sin embargo cuando apretamos no acaba de coger su forma del todo de nuevo. Bueno, aquí tenemos nuestro gluten de la harina normal. Como vemos es un gluten más pequeñito en comparación con este, debido a todo el salvado que tiene ese que ha quedado dentro y no se puede eliminar. Y es un gluten más flojo, pero como vemos recupera su forma hasta cierto punto, como un muelle. Y por último tenemos el gluten de nuestra harina de fuerza. Es el más grande de los tres. Se nota que la harina de fuerza tiene mayor cantidad de proteínas y es el más fuerte también de los tres. Cuando apretamos recupera su forma más que los otros.
La verdad es que a mí me pareció increíble que esto esté dentro de nuestras masas. Esta plastilina elástica, el gluten está dentro de nuestras masas, dentro de nuestros panes. Es lo que nos permite que los panes queden esponjosos debido a esto, una red que se comporta como si fuera un muelle. En cuanto a elasticidad, esperaba que la harina de fuerza fuera la más elástica de todas. Pero bueno, ahí veis como la harina normal tiene una gran elasticidad, esta es la harina de fuerza, que también era mucho más resistente, pero para mi sorpresa y como veis, la harina integral es la que ha formado el gluten más duro. Y bien, diréis, ¿y ahora qué? Bueno, con esto lo que podríamos hacer es, imitando a pequeños filetes, estirarlo, hervirlo en agua. Esto sería el seitán, y luego pues como quedamos, a la plancha, a la barbacoa, como si fuera una carne, porque es que realmente es una proteína. Así que nada, yo me voy a quedar aquí cocinando estos filetes, y más adelante explicaremos más cosas acerca de esta masa, y le pondremos a prueba de otras formas. Pero por ahora es suficiente. ¡Adiós!